Bien, ¿cómo estamos? El día de hoy pues vamos a hacer una revisión del euro dólar. Vamos a ir entendiendo obviamente pues todo lo que ha ido pasando en esta última semana hasta llegar a la operación que tomamos el fin de semana. De hecho fue una operación 1.5 con una muy buena predicción a 1.12. Eh, Vamos a entender todos los movimientos que ha ido haciendo, obviamente alineando oferta y demanda, estructura de mercado, acción de precio, eh, liquidez y obviamente nuestras zonas de interés y confirmaciones que ya hemos ido viendo. Listo, como siempre la idea es ir construyendo una historia, ir entendiendo el porqué de cada movimiento hasta poder tener o encontrar la lógica a nuestros posibles escenarios y ver cómo hemos podido tomar la última entrada e incluso ver qué otros movimientos han podido ser tomados. ¿Listo? Entonces, sin más, bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar como siempre desde una temporalidad semanal. De hecho, en una temporalidad semanal no ha variado tanto. Seguimos desde una perspectiva bastante bajista. Como pueden ver, pues se sigue manteniendo la oferta en control. Esta es una pregunta que siempre quiero que ustedes se hagan. Cada vez que ustedes analicen, o cada vez que analicemos en realidad, tenemos que preguntarnos quién tiene el control. Los compradores, los vendedores, qué se está respetando, la oferta, se está respetando la demanda. En este caso, pues claramente vemos que seguimos en una dirección bajista, por lo tanto, pues los vendedores siguen manteniendo el control. ¿Okay? Ya hemos ido viendo esta parte de análisis desde una perspectiva semanal. De hecho, ustedes pueden revisar los últimos videos o los últimos recaps que hemos ido haciendo, donde básicamente entendemos lo que vamos a marcar. ¿Qué vamos a marcar? Pues los fractales, las estructuras, las zonas de reacción, el por qué el precio cada vez que va quebrando estructuras, se van creando nuevos máximos, nuevos mínimos, se van rompiendo los movimientos, nuevos máximos, nuevos mínimos, se va rompiendo nuevamente, creando nuevos fractales, nuevos máximos, rompiendo máximos y mínimos, hasta donde hasta quedarnos con nuestro último fractal, último rango. Ir entendiendo dónde se fueron generando estas correcciones, ¿no? ¿Por qué se dieron las correcciones en este momento? Probablemente porque se han dado en zonas que no habían sido mitigadas anteriormente. ¿Listo? Entonces, como esto ya lo hemos visto, voy a simplemente marcarlos, ¿okay? Para ir acelerando este paso, y ya vamos a ir detallando en una temporalidad diaria. ¿Listo? Entonces vamos a abrir por aquí y vamos a ver qué es lo que tenemos en una temporalidad semanal. Listo. Esto es lo que tenemos en una temporalidad semanal. Listo. Claramente tenemos cambios de carácter, correcciones que mitigan zonas anteriores. Esta es una zona de demanda que no había sido mitigada el 50%. El precio crea un impulso, una corrección semanal tomando liquidez, y ahora sí nos genera un nuevo movimiento, quiebra estructura, crea una corrección, nuevamente nos crea un nuevo fractal, crea una corrección, nuevamente un nuevo impulso, correcciones. Y si nos vamos dando cuenta, pues todos estos máximos a la larga, cada vez que nos crean los nuevos movimientos, van tomando liquidez. ¿Ok? Esa es una de las cosas más importantes que tenemos que ir dándonos cuenta, que el precio cada vez que crea un movimiento, un nuevo fractal, un nuevo rango, siempre ha tomado o ha manipulado liquidez anterior. Listo, vemos también donde el precio ha ido creando las correcciones. En este caso pues tenemos zonas interesantes aquí también de estas correcciones, y de hecho no consideramos aún el último rango, digamos, también se podría considerar aquí, salvo que en esta temporalidad pues el precio aún no consolida por debajo de este mínimo, o sea, no termina de concluir esta distribución, por lo cual pues mantenemos el rango semanal de momento aquí. Listo, aquí no vamos a marcar zonas más que pues la zona pendiente o la zona actual que el precio llegó a mitigar, que ha sido esta zona, y este puede ser el próximo máximo que me cree este nuevo mínimo. Okay, entonces yo aquí lo que voy a hacer es marcar también que el precio ya de cierta manera tomó la liquidez, y lo ideal es que el precio cierre por debajo de este mínimo. Listo, entonces esto es lo que tenemos en semanal. No hay básicamente más que observar, está bastante entendible, entendemos que la oferta mantiene el control,
Ya entendemos que el precio ha ido tomando liquidez cada vez que ha creado los movimientos, y también pues que han habido demandas previas que faltaron mitigar, que han sido los movimientos, las zonas que nos han creado movimientos de corrección. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a una temporalidad diaria. Simplemente vamos a marcar un día y nos vamos a centrar en este último rango para ir entendiendo qué es lo que ha ido pasando. ¿Listo? ¿Qué podemos ir viendo? ¿Desde dónde se creó este máximo semanal? Bien, vamos a ir refinando. El precio pues llegó a esta zona, esta mecha. Está bastante claro donde el precio quiebra la estructura, nos crea una zona de oferta. El precio aquí muchos hemos podido considerar en algún momento como un cambio estructural. Sin embargo, nuevamente, ¿quién mantiene el control? La oferta. Y hay algo que tenemos que entender, que este máximo y este mínimo nos había creado un fractal que no había sido equilibrado previamente, por lo cual el precio sí me genera un quiebre o un rompimiento estructural que me lleva a movimientos más caros para continuar las posiciones de venta. Ok, entonces siempre que tengamos un fractal ineficiente, muchas veces tenemos que seguir considerándolo como una zona válida, sabiendo aún así que el control lo tienen los ofertantes. Listo, entonces tenemos esta zona, pues claramente esto cumple como un movimiento de liquidez. Se toma este máximo, mitiga la zona y ahora sí nos crea los movimientos. Teníamos una demanda de momento previa que a la final es falla, es la zona de compradores que nos creó este rompimiento, mitiga, nos genera una reacción y nuevamente crea un movimiento bajista, que obviamente pues luego es considerado esto como un máximo. Ok, tenemos esto como un mínimo y nuevamente fue un movimiento que terminó siendo quebrado. Ahora este máximo mitiga una zona de oferta, que es básicamente esta. Okay, que es justamente una zona que termina siendo mitigada por una zona de demanda. Esto ya lo vamos a ver en 4 horas, está bastante interesante entender esto. Sin embargo, tenemos un nuevo fractal, un máximo que toma liquidez, nos quiebra la estructura, se lleva toda esta liquidez interna y ya tenemos un nuevo rango diario. Tenemos un nuevo rango diario. Okay. Ahora, partiendo de este rango diario, que vamos a centrarnos, pues nos vamos a centrar en ver qué zonas serían nuestras zonas ideales o idóneas a mitigar. Todas las zonas que estén por encima del 50%. Tengo esta zona, tengo una oferta diaria. ¿Qué más tengo? Tengo aquí una especie de OV oculto. Y puedo ver marcado o todo el order block que tenemos por aquí o simplemente esa mecha extensa que tenemos de momento. Listo, entonces esas serían mis zonas. Idealmente es lo que hubiéramos buscado, es que el precio llegue a corregir esta zona del 50%. Aún el precio no termina de distribuir por debajo de este mínimo, así que aún no podemos asegurar que el precio ya va a generar esta ruptura. Sin embargo, pues hay una mayor probabilidad de que lo haga a que el precio retorne a estas zonas caras. Sin embargo, siempre hay que tener la lógica, o tenemos que tener la idea de que el precio pues puede hacer lo que más le convenga. Listo, entonces de momento tenemos este escenario. Nos vamos a ir a 4 horas para ir entendiendo un poquito el movimiento a mayor detalle. Y aquí yo he marcado algunas zonas interesantes. Listo. Tenemos este último rango, que era el último rango diario, donde el precio mitiga y nos crea este nuevo fractal diario. Y en 4 horas da para entender cómo el precio nos crea este último mínimo. Y a partir de aquí nos crea la corrección de 4 horas, ¿no? Tenemos estos max, crea un fractal. Aquí teníamos una zona de demanda. No, tenemos una zona de demanda que había mitigado esta zona de oferta, creándonos que un flip. Ok, nos crea un flip. Okay, de hecho esto viene desde aquí. Hay que ir entendiendo cómo se generan movimientos, ¿no? Teníamos un fractal,
lo máximo, oferta, quiebra, nos crea un nuevo rango. El precio pues construye liquidez como inducción, lo voy a marcar así, y nos va creando un mínimo, un máximo, un nuevo mínimo, un máximo claramente correctivo. O sea, hay que entender también cómo se dan las características de los movimientos. De momento pues yo puedo determinar todo este movimiento desde aquí hasta aquí como un rango bastante impulsivo. Si yo me voy desde este movimiento de aquí hasta aquí, pues es un rango bastante contractivo. De hecho, este movimiento me dura 10 días y 4 horas, y este 27 días, básicamente de un punto A a un punto B y de un punto C a un punto D, que particularmente tienen casi la misma distancia o el mismo movimiento de pips, sino que uno es mayor o es más acelerado y este movimiento es mucho más lento, por lo cual pues mi característica me sigue diciendo que los movimientos siguen siendo bajistas. Aquí hubo movimientos de compras que a las finales me construyen liquidez interna, y una vez que el precio mitiga esta zona ya me crea fractalidad bajista, ¿no? Tenemos estos movimientos, quiebres estructurales, rompimientos, ¿no? Partiendo de estos mínimos que se van dejando. Listo. Ahora, ¿dónde yo voy a entender cuál es mi zona de 4 horas actual? Yo tengo un último máximo que básicamente lo puedo considerar a partir de esta toma de liquidez. Listo. Y yo puedo marcar este mi último rango o fractal de 4 horas. Sin embargo, hay que entender nuevamente que esta zona o este escenario nunca había terminado de corregir. No es eficiente. Entonces, ¿siguen siendo zonas válidas? Sí, siguen siendo zonas válidas. Sin embargo, nos vamos a centrar actualmente en nuestra zona de 4 horas. Esto lo voy refinando para que se vaya, podamos ir limpiando un poco. Ok, entonces dentro de este rango de 4 horas, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues tenemos nuevamente mis zonas premium y mis zonas discount, o mis zonas de compras o mis zonas de ventas, mis zonas caras o mis zonas baratas. ¿Listo? Tenemos mis zonas baratas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues tengo que entender qué es lo que pasó por encima del 50%. Y encima del 50% yo tengo una reacción de oferta en esta zona. Y este movimiento pues claramente es un movimiento bastante agresivo o un movimiento expansivo. Miren cómo se da estos movimientos que vuelven a tratar de llegar a esta zona. Entonces hay que entender qué es lo que pasó aquí, y para entender pues vamos a buscar un movimiento o de confirmación o un entendimiento de un movimiento de 15 minutos. ¿Okay? ¿Listo? Entonces, si yo ya tengo este análisis claro, ¿qué más podemos ir entendiendo? Ah, miren cómo me ha ido fabricando liquidez por estas zonas, el precio. ¿Okay? Obviamente entendiendo que la proyección o la perspectiva sigue siendo bajista. ¿Listo? Entonces ahora me voy a ir a 15. Vamos a entender qué pasó en 15 minutos. ¿Listo? Entonces esto está bastante amplio. El precio me crea un desequilibrio, un fractal. De hecho, este mínimo termina quebrando este último impulso alcista, que el precio mitiga desde aquí hasta aquí como un impulso fractal alcista, y el movimiento termina quebrando esta estructura. ¿Okay? Lo vamos a marcar como un posible o un cambio de carácter. ¿Okay? Obviamente aquí vamos entendiendo lo siguiente, miren cómo el precio ha ido buscando posiciones de compras, fractales, hasta llegar a mi zona de interés cara. Nuevamente, si yo ya llegué a una zona cara y mitiga una zona cara, pues obviamente nosotros tenemos que guiarnos por la temporalidad mayor. 15 minutos en todo este rango ha estado alcista. Sin embargo, cuando llega a 4 horas yo ya me pongo en modo ventas, o mis perspectivas van a ser de objetivos de ventas, al menos hasta que el precio me diga lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos viendo, por ejemplo, que la demanda comienza a fallar. ¿Okay? Que la demanda comienza a fallar. E idealmente lo que hubiera sido interesante
precio simplemente continúe y rompa. Sin embargo, vamos entendiendo qué es lo que pasó por aquí. Voy a marcar muy rápido y para ir entendiendo qué es lo que pasó con el precio. Tenía este máximo que quebró estructura, tengo esta zona de demanda, ok, por debajo de esta liquidez, tengo esta zona de demanda, tengo una toma de liquidez por aquí, me crea nuevamente rompimientos de estructura, ok, el precio mitiga estas zonas, me crea una nueva demanda y aquí voy marcando máximos, mínimos. Ok, ahora el precio crea ese rompimiento y ¿dónde se genera este pullback? Aquí yo tengo un pullback donde el precio genera una pausa y me crea toda esta corrección hasta la zona nuevamente cara dentro de este fractal. Okay, y aquí es donde yo puedo ver, probablemente pueden verlo en una temporalidad de 5 o de 1 minuto, cómo es que el precio me crea esta subestructura interna. Bueno, voy a marcarlo aquí, ya no voy a bajar de temporalidad, simplemente para que ustedes puedan verlo. Yo puedo marcar y ver cómo una demanda se va manteniendo o va comenzando a respetar, lo que me puede dar a entender que todo este rango o fractal está comenzando a tener pues un control, una corrección, ¿okay? Buscando los compradores entender o comenzar a mantener ese control hasta llevar a zonas nuevamente caras, o vamos a decirlo así, zonas en donde este fractal pues no había sido mitigado. Yo tengo esta última zona de oferta por aquí que me define básicamente la reacción. ¿Ok? Entonces yo tengo todos estos movimientos. La idea es que el precio me haya corregido todo este movimiento. El precio básicamente lo que hizo es llegar hasta zonas más caras, en este caso el extremo. Muchas veces lo podemos ver incluso así. Todo este máximo y este mínimo hasta aquí había sido un fractal que no había terminado de equilibrar, y es por eso que el precio ha tratado de ir a corregir para luego nuevamente crearme un nuevo movimiento bajista, ¿no? Aquí yo tengo subestructura interna hasta llegar a zonas caras. Nuevamente puedo ver cómo el precio va quebrándome estructuras y yo tengo un nuevo rango operativo, al menos en esta temporalidad, siguiendo que el precio ya mitigó una zona de temporalidad mayor, una temporalidad mediana, y obviamente ahorita estamos en una continuación de movimiento, una continuación de fractal. Entonces, ¿qué voy a centrarme? Nuevamente, mi máximo de momento y el mínimo que tengo sería un movimiento bajista. Aquí esto yo lo voy a simplemente para ir entendiendo cómo se fue dando los movimientos. ¿Listo? Ahora, este máximo, ¿dónde se genera? Se genera en un CPB, una zona que no había sido mitigada y que sirve como una especie de corrección para crear este rompimiento. Entonces yo voy a marcar esto como el máximo de 15 y eso como el mínimo de 15. ¿Qué más tengo que entender aquí? Lo siguiente: yo solamente voy a operar en ventas o a favor de las ventas todo lo que esté por encima del 50%. ¿Qué zonas yo tenía por encima del 50%? Y vamos entendiéndolo aquí. Esta era una zona válida. ¿Creó una reacción? Sí. Más el precio lo que hizo fue buscar zonas posiblemente más caras. Entonces sirve como una zona de pullback. ¿Qué otras zonas tenía interesantes? Pues yo tenía esta zona también, que era una zona válida, ¿no? Que incluso esto lo puedo determinar de esta manera. Miren por aquí, tenía una zona válida. ¿Cuáles eran mis siguientes zonas de importancia? Tenía este movimiento de aquí interno. Yo tenía una oferta
y donde veo que se crea esa oferta, pues se crea a partir de una pausa, una demanda que teníamos por aquí, que luego falla, es una demanda interna. Ok, tenía aquí un flip, y otro posible escenario es todo este movimiento de oferta que tengo extremo. Lo ideal es que sea por encima de esa mecha. Ok, yo ya tenía esos 4 escenarios que yo pude haber vendido en cualquiera de ellos, es válido. Sin embargo, particularmente en este tipo de casos, cuando yo tengo muchos escenarios, pues lo que busco es buscar una confirmación en cada uno de ellos. Listo, entonces en este caso, cuando el precio llega a esta zona, okay, aquí tenemos dos llegadas a esta zona interesante. Una que es a través de un movimiento fundamental, a través de una noticia, y este pues es el segundo movimiento, que es el que ya nos crea la entrada. Entonces vamos a entender esto. De hecho, aquí lo que vamos a hacer es ver confirmaciones en un minuto. Listo. Y lo que vamos a hacer es irnos a un minuto. ¿Okay? Entonces vamos entendiendo qué es lo que pasó. Lo primero que tenemos, voy a incluso irme hasta acá. Lo primero que tenemos es que el precio nos crea a través de la noticia un rango. ¿Okay? Ha habido un movimiento súper agresivo. Usualmente lo que yo siempre trato de explicar es que no me gusta mantenerme en una zona de noticias. Trato de operar o no opero, o básicamente simplemente busco que el precio se acomode después de la noticia y me dé algún escenario. Nunca opero noticias. Hay muchos traders que lo hacen y es válido, cada quien con su propia estrategia y su propia gestión. Sin embargo, particularmente considero que uno siempre debe operar lo más seguro posible, y en una noticia pues hay mucha agresividad en los movimientos. Entonces, una vez que el precio ya me creó todo este movimiento súper agresivo, nos ha creado un rango. Tenemos un máximo y un mínimo, el cual pues el precio luego pues comienza a consolidar. ¿Y qué era lo que yo iba a buscar? Muy sencillo, sigo yo en un escenario bajista, sigo yo en una mitigación de oferta, ¿okay? Y simplemente lo que yo buscaba era una confirmación. Para mí hubiera sido ideal que el precio haga esto, ¿okay? Y yo seguía las continuaciones bajistas o buscaba un movimiento interesante que me cree los rompimientos o una confirmación de ventas. Sin embargo, lo que hace el precio, como vamos a ver por aquí, es que supera ese máximo y crea un rompimiento. ¿Okay? Crea un rompimiento. Entonces, por aquí, el precio sigue. ¿Okay? Listo, entonces aquí lo que hace el precio es crear este rompimiento. ¿Voy a buscar compras? No, porque ya estoy en un escenario bajista, sigo en una zona que no ha sido invalidada, y lo ideal es que el precio me cree un cambio de carácter. ¿Qué movimiento pude haber aprovechado yo? Pues este posible choche bajista. ¿Ok? Ese hubiera sido mi escenario. Si yo espero que el precio quiebre la estructura, listo, yo ya tengo una confirmación para poder tomar. ¿Y qué objetivos voy a tener? Mi primer objetivo va a ser este mínimo del rango. ¿Okay? Porque lo ideal es que el precio haya manipulado este máximo y se comience a tomar la distribución por debajo de estos mínimos. Y obviamente mi último objetivo es o este mínimo de 15 o simplemente el mínimo diario semanal que tenemos para que termine de cumplir la distribución. Yo tengo claramente toda esta liquidez y lo ideal es que el precio termine llevándose este movimiento. Ahora, yo tengo aún aquí una zona de demanda en una temporalidad menor, que el precio puede reaccionar aquí, aún puede ser válido. Sin embargo, pues el control sigue siendo de los ofertantes. La probabilidad mayor siempre va a ser de, en este caso, en este escenario, de las ventas. Ok, entonces, ¿qué voy a tener aquí? Ahora es momento de elegir mi POI. Yo en zonas, en temporalidades muy pequeñas, pues me enfoco más que nada en tener zonas que puedan abarcar mi zona de riesgo, ¿no? O al menos el stop loss. Acá yo tengo una zona de demanda, tengo un movimiento que mitiga esa zona de demanda y luego crea la falla. La voy a marcar. Es mi oferta. Y por aquí voy a marcar también el extremo. Tengo esta vela de aquí,
vamos a marcar, quiero esta zona, listo. Ahí yo tengo dos zonas de un minuto. Un minuto. ¿Qué es válido aquí? A veces, y muchas veces pasa que por buscar mucha precisión se nos pueden ir oportunidades. Y no está mal buscar precisión, pero si es que dentro de esas zonas que tú tienes, tú te permites o está dentro de lo que tú te permites como riesgo, en este caso 9 pips, yo máximo me permito 10 pips, está dentro de tu riesgo, pues está válido considerar abarcar esas dos zonas. Okay, es válido abarcar esas dos zonas. Entonces en este escenario lo que yo he buscado básicamente es abarcar estas dos zonas, irme hasta pues una posible zona de break-even, que sería más o menos por aquí, o incluso pues simplemente buscar el 1.5, asegurar parciales y proteger el trade. Listo, entonces yo tengo aquí el precio como se va distribuyendo y ya veo una muy buena caída, un potencial. El precio ya me crea, ya toma el primer objetivo, es un 1.5, y luego pues el segundo escenario ya sería en 15 minutos. Vamos a marcarlo por aquí. Ok, el segundo escenario sería en 15 minutos. Este sería el mínimo. Listo, entonces dejamos correr, tomamos una gran cantidad de parciales aquí y dejamos correr el trade. Listo, obviamente ya cierra la sesión, cierra la semana y obviamente esperemos que en la apertura de esta semana pueda el precio terminar de distribuir por debajo de esos mínimos. Listo, así que eso es básicamente el análisis que quería ver con ustedes en esta semana. Espero que les haya servido este video. Pues algo que les puedo ir complementando es traten de hacer siempre sus análisis simples, siempre entiendan el porqué de los movimientos, siempre hagan un repaso y entendiendo el porqué de cada movimiento, las posibles entradas que han podido tomar, así no las hayan tomado, los posibles porqués de un trade en pérdida y también el por qué se dio bien de esa manera un buen trade. Listo, entonces sin más me despido. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y obviamente pues también ahí colocar qué otro tipo de videos quisieran y si obviamente este contenido les gusta. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau.